Súper, súper. Pues ya son las y 5, entonces vamos empezando para que nos dé tiempo y seguimos admitiendo aquí conforme avanzamos. Mil gracias a todos por participar del webinar. Qué gusto tenerlos acá. Eh, como lo fuimos anunciando, este webinar está súper enfocado en CX en programas de negocio a negocio. La verdad es que hay muchas publicaciones y hay mucha información y mucha práctica para programas negocio a consumidor. Creo que ahí hay mucho publicado, pero en negocio a negocio no tanto. Y es un lugar en nuestra experiencia, pues tenemos 20 años más o menos haciendo este tema de experiencia del cliente y nosotros empezamos eminentemente en negocio a negocio y hemos visto que hoy hacemos todo tipo de programas desde hace ya un buen tiempo, pero hemos visto que en negocio a negocio es donde más contundencia puede haber de los programas y ese es el objetivo de este webinar, cómo tener resultados contundentes. Entonces, lo primero es que hay tres grandísimos objetivos que experiencia del cliente debe lograr en escenarios B2B. El primero es construir relaciones de largo plazo. Como ustedes saben, si en un escenario el largo plazo es importante, es en las relaciones negocio a negocio. Vamos a ver varios buenos motivos para que esto suceda así, pero esto sí que desde CX tenemos que aportar muchísimo al largo plazo. Las relaciones de todos los días. Entonces, eso se va construyendo y se va construyendo y como todas las buenas relaciones se pueden construir, toma tiempo construirlas y es un buen esfuerzo y de pronto sí se pueden ver afectadas con algunos eventos importantes en poco tiempo. Entonces, por eso sí es muy importante cómo monitoreamos la salud con los clientes a lo largo del tiempo. Lo segundo es que hoy más que nunca, en estas relaciones negocio a negocio, es clave para nuestros clientes. Lo que nuestros clientes esperan no es que seamos sus proveedores, sino que seamos sus socios estratégicos de negocio. Y eso, para que tú seas un socio estratégico de negocio de tu cliente, pues es vital que le ayudes a tu cliente a ser exitoso con su labor. Vamos a hablar muy puntualmente de esto más adelante, pero creo que mucho el paradigma de experiencia del cliente en B2B es cómo yo te ayudo a que seas exitoso en tu labor, en tu empresa, en tus propios objetivos de empresa, todo por medio de mi propuesta de valor, pero todo se trata de ti, se trata de que tú seas exitoso, tu cliente. Y el tercer gran objetivo es, sí o sí, CX aquí tiene que ayudar a traer mejores clientes, definitivamente, no todo tipo de clientes, mejores clientes, y hablaremos de esto, y a profundizar estos clientes. Todo en B2B, todo se resume, todo el juego se resume al famoso Customer Lifetime Value, por lo mismo, que son relaciones de largo plazo, que podemos profundizar mucho estas relaciones y entonces todo es el valor del cliente en el tiempo. En nuestra investigación, son muy pocas las empresas B2B que tienen una métrica sólida de cuánto vale uno de sus clientes en el tiempo. Cuando hacemos estas mediciones y bajamos esta métrica de cuánto te valen tus clientes principales a lo largo de los años, es súper impresionante lo que puede llegar a valer un cliente de estos en 3, 4 o 5 años de vida con nosotros. Entonces, todo se trata de construir a largo plazo y monetizar mucho el tema de experiencia del cliente, sobre todo en estos segmentos pues tan clave de clientes tan importantes. Eh, Ahora, para lograr esto, estamos viendo una introducción y vamos a ver unos casos para ver cada uno de estos detalles, pero hay tres preguntas que en nuestra experiencia es vital hacerle a nuestros clientes B2B. Sí o sí, todo empieza con la voz del cliente. Siempre en los programas CX todo empieza desde la voz del cliente y hay tres grandes preguntas que hay que hacerles. La primera es Net Promoter, que seguramente todos han escuchado, pero por supuesto, ¿qué tan dispuesto estarías a recomendarnos? Normalmente se hace a un familiar o amigo. En escenarios B2B, pues es importante decirle a un colega cercano. Hace unos momentos estaba haciendo una entrevista para un cliente, con un cliente de ellos y lo ponía mucho en la situación, ¿no? Ellos son una empresa altamente técnica y yo estaba hablando con una persona, un gerente de planta, y le preguntaba, oye, imagínate que un gerente de planta que lleva una labor como la que tú haces, sabe que trabajas con mi cliente.
¿Qué tan dispuesto eres a recomendarle a un colega cercano? Contextualizar a nuestros clientes B2B desde ahí es muy buena idea. 100% esta pregunta de recomendación nos va a ayudar mucho. Número dos, súper importante que le preguntemos a los clientes, oye, ¿qué significa éxito para ustedes? ¿Qué es éxito? ¿Cómo miden ustedes el éxito? Eh, Eso es clave. ¿Y cómo miden éxito ustedes como empresa? ¿Y cómo mides éxito para ti en lo personal? ¿Qué significaría éxito? Y yo, desde mi labor, cómo te debería ayudar para que lo logres? Y número tres, ¿qué tan probable es que nos des un nuevo negocio? O sea, intención de compra. Y lo que pasa es que la primera pregunta, Net Promoter, nos habla mucho del pasado, nos habla de qué ha pasado, cómo estamos, un poco de la salud presente. Pero la segunda, la pregunta 2 y la 3 nos hablan mucho del futuro, nos hablan de la perspectiva y hacia dónde vamos. Y como esto se trata de largo plazo, súper importante poder ver, o sea, no solo tener espejo retrovisor y ver al pasado cómo va, qué está pasando, sino tener luces altas, eh, las luces plenas y poder ver hacia adelante qué viene y cómo me anticipo. Veremos que la anticipación en B2B es un tema de todos los días y es un tema crítico. Ahora bien, hay tres grandes pasos para lograr ser bien exitosos en experiencia del cliente en B2B y lograr esos objetivos de negocio. El primero es, esto normalmente, este primer objetivo de plantear tu estrategia CX, nosotros le decimos es puntería, es tener puntería en tu programa. Normalmente ese objetivo de, o ese paso de plantear muy bien la estrategia se da por hecho. Ahora lo veremos con un caso particular, pero normalmente la estrategia de CX se da por hecho mucho en B2B. A veces iniciamos con las encuestas, ¿no? ¿Y qué dicen los clientes? Y de ahí tomamos hallazgos y tratamos de ir cambiando. Vamos a ver muy puntualmente cómo plantear una estrategia y algunas herramientas incluso muy puntuales. Tener puntería. Número dos, definitivamente escuchar con mucha atención y mucha humildad. Eh, Tenemos que adquirir mucha conciencia de cómo está nuestra relación con los clientes y como decíamos hace un momento, esto es bien relacional, el tema B2B. Si nos ponemos en los zapatos, por ejemplo, de un Key Account Manager que está viendo a su cliente muy seguido, tiene contacto casi que todos los días con ellos. Cuando tú le dices, oye, voy a escuchar a tus clientes, lo normal es que un Key Account te diga, si yo los veo todos los días, ¿qué me vas a decir nuevo? Yo conozco todo de mi cliente. Yo sé todo, tengo los indicadores, interactúo con ellos en el día a día. Es normal que te digan esto. Lo mismo probablemente algún técnico que está en la operación con su cliente todos los días, etcétera, un técnico de tu empresa. Es decir, es tan relacional el tema que es normal que nuestros equipos al interior digan, ¿qué me vas a decir de nuevo? Y 10 de 10 siempre hay temas nuevos, siempre, porque a veces el cliente no tiene, hay cosas que no le dice a su vendedor, a su ejecutivo de cuenta, a la gente que los atiende, por un lado. Y por otro lado, no están los espacios formales para que los clientes se pongan a pensar en qué está sucediendo y a reflexionar en estas preguntas. ¿Yo cómo mido éxito? ¿Qué significa éxito para mí? ¿Hacia dónde vamos? Ese espacio de reflexión propia que tú le brindas a tu cliente a la hora que le haces una encuesta o una entrevista, no es de todos los días. Entonces, por varias circunstancias, siempre hay información nueva, así interactuemos con estos clientes en el día a día y ganar esa conciencia es importantísimo. Y el tema de humildad súper importante porque sí que sucede en escenarios B2B que uno, sobre todo con clientes muy importantes, uno puede dejar la vida con un cliente, hacer un montón de esfuerzo, se pudieron haber presentado problemas y entonces pudimos estar haciendo muchos temas para mejorar la situación, es decir, mucho esfuerzo y de repente te ponen un 8. Entonces, claro que eso le da duro a cualquiera dice, uy, ¿cómo me pone 8? O sea, qué cliente tan ingrato probablemente, ¿no? Pudiéramos verlo un poco con esos ojos, pero siempre hay aprendizaje. Entonces, por eso ese tema de humildad y siempre preparar a los equipos internos antes de dar los resultados es bien importante. Entonces, tener esta conciencia y por sobre todas las cosas, accionar. En los comentarios que recibimos de ustedes previos al webinar, eh, leíamos muy detenidamente sus expectativas. El 80% de los comentarios eran, yo quiero saber cómo pasar de los hallazgos a tomar acciones con contundencia. Absolutamente.
como es una relación de todos los días, esta relación B2B, cuando uno de estos clientes importantes se siente escuchado, tiene una expectativa grandísima de que hagas algo con eso. Tienes que poder hacerlo. Es decir, aquí más que nunca se necesita de accionar con oportunidad y con contundencia. Y son 4 pasos grandes, que de nuevo los vamos a ver con un triple clic más adelantito. Lo primero es le tienes que agradecer a tu cliente. Oye, mil gracias por lo que me dijiste. Le tienes que dar acuse de recibo y decir, aprendí A, B, C y D. Eso es importantísimo. Después tienes que resolver. Y resolver es lo que se está presentando en el momento. Básicamente a veces es apagar incendios. La diferencia entre resolver y solucionar es que solucionar es más de fondo. Mueves el proceso, ajustas temas, Sí. pero es decir, cuando ya vas a solucionar de fondo, pero disolver el problema es absolutamente remover todas las causales que pudieron haber tenido en el problema. Por ejemplo, ahorita que estaba, les comentaba ahora que estaba en una entrevista con el cliente de uno de nuestros clientes. Y me decía, es que tengo un problema porque me atienden súper bien, pero solo me atienden a mí y no estamos, a veces no tienen el tiempo para atenderme, para venir y asesorarme y estar conmigo. Lo hacen muy bien, pero a veces ellos por su propio trabajo, por su carga de trabajo y porque lo hacen tan bien, pues no tienen todo el tiempo para atenderme. Y yo le decía, ¿y cómo crees que esto se pudiera ir mitigando? Y me decía, es que no hay nadie a quien ellos estén capacitando dentro de mi empresa. Eso ya es ir mucho más a profundidad. Si se crea un plan de capacitación, entonces el propio cliente ya es autónomo, ya disuelves el problema completamente de la oportunidad de respuesta. Ya no existe eso, ya el cliente tiene el conocimiento para atender esos problemas solo, por ejemplo. Entonces, por eso sí es una escalerita de acciones que ahora vamos a ver muy a detalle cómo accionar, cómo ir subiendo esta escalerita. Eh, y entonces son 3 pasos sencillos que ahora los veremos. Y les quiero contar estos 3 pasos, darle mucho énfasis a cada uno de los pasos con 3 transformaciones que hemos vivido muy en la práctica con clientes nuestros en diferentes industrias B2B, para ilustrar mucho cómo se fueron dando las cosas y toda la promesa de este webinar es mostrarles el detrás de cámaras y que podamos ir con contundencia eh, viendo cómo se da esto en la práctica. Entonces, el primer caso que les quiero contar es un caso de un cliente que tenemos en la industria del empaque. Ellos pasaron de ser un jugador de nicho, muy puntual, no eran relevantes en la industria, a ser el líder de la industria. Absolutamente, ellos son la empresa, hoy día son la empresa número 1 en su industria. El segundo caso es una empresa de servicios profesionales que tenía muchos problemas para vender. Lo hacían muy bien, pero no estaban vendiendo a pasar a un crecimiento de 300%. Bien importante, gran parte de su crecimiento orgánico, ahora lo veremos. Y por último, una empresa en esta industria, pues en las ecoindustrias, una empresa bien linda, que además tiene una aportación al medio ambiente importantísima, y pasó de que su cliente más importante, por mucho su cliente más importante, les había dado un ultimátum. Le dijo, tienes muy poquito tiempo para cambiar tu operación, para solucionar los problemas que se están presentando. De otra manera, te tengo que cambiar. Y si eso sucedía, básicamente la empresa pues se iba a pique. Era demasiado importante ese cliente en el peso específico de los ingresos. Y entonces pasaron de estar ahí a ganarse el premio al mejor proveedor del año con ese cliente. Ese cliente es Walmart y yo me atrevo un poco a poner el nombre sobre la mesa porque el, los procesos de evaluación y exigencia a los proveedores de Walmart son la cosa más exigente del mundo. Si tú te ganas el premio al mejor proveedor del año de Walmart es porque verdaderamente eres clase mundial, definitivamente. Entonces pasaron de tener muchísimos problemas a clase mundial en relativamente poco tiempo. Entonces queremos mostrar un poco el detrás de cámaras de cada una de estas transformaciones. Empecemos con este tema de empaque. Esta es una empresa que, como decíamos, jugador de nicho, en un mercado súper competido, súper comoditizado, todo era por precio, todo era un tema, pues esto era un commodity, sí, véndeme el empaque y listo, ¿no? Es decir, cualquiera que lo viera desde afuera diría, yo como para qué quiero experiencia del cliente aquí, si mis clientes me compran por precio. Aquí se trata de tener el mejor precio y se acabó. Es más, probablemente tratar de dar mejor servicio
pues no me conviene porque para mí es un costo. El buen servicio cuesta dinero. Entonces, de pronto para mí es un costo, como por qué yo quisiera dar mejor servicio si aquí todo es por precio. Ese era el paradigma inicial. Eh, muy estancados comprándole, pues muy metidos con la gente de compras de las empresas, es decir, no tenían tanta interacción con otros jugadores dentro de sus clientes. Pues decíamos estancados con compras, su interlocución no era más allá o mucho más allá de esto, de repente con algunos tomadores de decisión, obviamente, pero estaban muy metidos en esta conversación y en esta trampa desde el comprador, que el trabajo del comprador definitivamente es tener los mejores precios. Ese es su trabajo y para eso le pagan. Entonces, pues claro que no había otra conversación de valor agregado. Mismos que ellos sí tenían valores agregados, pero no se percibían. Y ellos decían es que no valoran el valor agregado que yo doy, no lo valoran. Era más un tema de que no lo estaban percibiendo, no lo estaban escuchando, no lo estaban tangibilizando. Estaban en ese lugar y por último, sí tenían unos indicadores de experiencia, era más un indicador de satisfacción, más que de recomendabilidad, era un tema de satisfacción, pero eran mucho más genéricos, no daban mucho más significado. Es decir, encontramos mucho las empresas B2B que tienen estos temas muchas veces gestionados desde calidad, porque además es una gran área para que lleve este proceso de escucha del cliente y muchas veces porque tienen que estar certificados, por ejemplo, en ISO 9000 o o por propio cumplimiento que se requiere desde sus clientes en industrias altamente reguladas, por ejemplo, pues desde calidades que se hacen a veces las mediciones de cliente, pero tienden a ser mucho KPIs. Y entonces el KPI subió o bajó, pero no decía mucho más. Ahora le damos doble clic. Este era el escenario. Entonces, les quiero dar algunas estadísticas importantes como introducción a este caso. En B2B, la deserción del cliente puede ir desde el 40% de deserción en algunas industrias hasta el 5% en otras. Cambia bastante. Importante saber en la industria de cada uno de ustedes más o menos en dónde está la deserción. La deserción de cliente es súper importante, es vital que midamos deserción de cliente y hay dos maneras de hacerlo. Una es la deserción total, ese cliente ya no me compra. Y la otra manera de hacerlo es de los productos que yo le vendí a ese cliente, de los servicios que yo le estaba proveyendo o del valor que yo que le estaba vendiendo, porque a lo mejor yo le estoy vendiendo hoy el mismo servicio, pero ahora me compra menos de ese servicio y le está comprando más a mi competidor. Entonces, ya sea deserción absoluta porque el cliente se fue o porque fue disminuyendo su valor, porque me compra menos o porque me compra menos productos, incluso porque ciertas ventas a profundidad que yo podía hacer con ese cliente no se dieron. Entonces, hay que tener esas capas en la medición de deserción y esto es bien importante porque cuando tú en B2B, esto está súper bien medido, en B2B, cuando tú le vas a vender a un cliente que ya tienes un proyecto nuevo, normalmente tu tasa de conversión está entre el 40 y el 60%. Esto está bastante medido. Cuando tú vas a venderle a un cliente nuevo de cero, tu tasa de conversión está entre el 15 y el 25%. Es mucho más fácil venderle a los clientes actuales. Parece obvio, pero cuando vemos las métricas, pues básicamente la probabilidad se puede ir por 4, tu probabilidad de éxito. Ese costo de venta que no vas a tener para ir a buscar clientes nuevos, sino cuidar a tus clientes actuales y venderles a profundidad, no es trivial. De ahí empieza a salir mucho el dinerito para invertir en experiencia del cliente en B2B. Número dos, 5% que tú aumentes tu retención, tú puedes tener ingresos adicionales entre un 25 y un 40%. Estos son datos de Bain, que son los co-creadores de Net Promoter. Es un estudio bien interesante, particularmente en B2B. Solo 5% de retención te puede aumentar tus ingresos hasta en un 40%. Y, y hay un insight bien importante. Solo el 7% de empresas B2B monitorean esa deserción constantemente en las capas que hablamos ahora. Entonces, sí que es importante, cuando empezamos a trabajar con este cliente, veíamos que no hay un KPI de deserción como tal. De repente sabían, oye, el año pasado le vendíamos a este cliente, ¿qué pasó? ¿Por qué ya no le estamos vendiendo? O de repente, oye, este cliente, no llegamos a los objetivos de este mes, que vamos a hacer el análisis, un poco la autopsia y decir, ¿por qué no llegamos a meta? Y veían que ciertos proyectos estaban vendiendo menos con algún cliente, ¿por qué nos compró menos este mes? Ya era mucho más
pues post-mortem y necesariamente reactivo. Entonces, para tener puntería, decíamos, paso 1, tienes que tener puntería. Y quiero hacer énfasis con este cliente en el tema de puntería. Lo que hicimos fue dividir a los clientes, que esto es una gran idea para experiencia del cliente. En B2B, tú dices, a ver, ¿cómo está el valor presente de mis clientes? Y los divides en dos grupos grandes. ¿Qué clientes me hacen el Pareto del ingreso? Prácticamente todas las empresas B2B, prácticamente. Hay algunos escenarios, poquitos, muy poquitos en los que no, pero la mayor parte de empresas B2B sí que tienen unos clientes Pareto, es decir, 20, más o menos 20% de los clientes que hacen 80% del ingreso. Casi siempre la métrica es muy cercana a estas cifras. Y tienen 80% de clientes, muchos clientes que hacen solo el 20% del ingreso. Esa es la mirada de valor presente. Hay que poner la mirada de valor futuro. Es decir, de mis clientes que hoy sí valen mucho, cuadrante superior derecho, valen mucho y además les puedo vender más. Sí que tienen capacidad de que yo les venda más. Porque están creciendo mi propio cliente, porque todavía mi competencia todavía está vendiendo mucho con ellos, eh, etcétera, porque apenas estoy empezando a trabajar con ellos. Así me hayan dado un contrato súper importante, pero todavía tengo mucho crecimiento potencial. Ellos, el objetivo es profundizar y crecer. Aquí lo que tenemos entre paréntesis es, tú como CX, ¿a qué juegas? Tú juegas aquí a ser un gestor de negocio, porque tienes que cuidar el negocio actual, pero además tienes que profundizar. Ese es un grupo de clientes. Otro grupo de clientes son aquellos clientes que hoy son el Pareto, pero ya no van a crecer. Y esto, todos los que estamos en negocios B2B, sabemos que hay un grupo de clientes súper importantes, pero que ya no van a crecer, ya sea porque ya le vendes todo lo que le podías vender o porque por políticas tienen que tener dos o tres proveedores y tú ya tienes todo el porcentaje que te podían dar. Por alguna razón, tú ya no le puedes vender más. ¿Cuál es el objetivo? ¿A qué juegas? Pues a blindar y retener esos clientes. Es más una gestión de proyecto lo que haces. Cada cliente es un propio proyecto y tienes que llevar la minucia de esa experiencia para que los blindes. Ahora, hay un cuadrante súper importante que luego perdemos de vista y es aquellos clientes que hoy día no valen mucho y que pueden valer mucho, pero mucho más. Todos tenemos clientes en este negocio B2B que es un cliente potencial importantísimo y por alguna razón no le estamos vendiendo más. Y ahí es un foco súper importante para experiencia del cliente porque a lo que juegas ahí, decimos nosotros, es a 100 metros planos. Te tienes que poner una meta de tiempo. Tienes que entender la experiencia actual, qué se necesita para profundizar, qué expectativas tiene ese cliente y cómo lo logras en poco tiempo. Ahora les voy a dar muchos detalles de cómo sucedió esto con esta empresa que les estoy contando. Importantísimo que le pongas una fecha límite, porque si no puedes estar con estos clientes por mucho tiempo, a veces sacrificando mucho margen, diciendo, pues es que le estoy invirtiendo a este cliente porque es un cliente bien importante, hoy no le vendemos tanto, hay que seguir dando descuento, hay que darle mucho servicio, cueste lo que cueste, hay que darle servicio, hay que estar muy pendientes, reaccionar muchas veces a peticiones, pues un poco, pues que se salen de parámetro. Y, con la promesa de que eventualmente va a crecer porque es un cliente o una marca muy reconocida y todos queremos tener, en B2B todos queremos tener logotipos que mostrar de clientes, trabajo con este cliente, o porque tiene ese gran potencial y podemos caer en esa trampa de estar ahí eternamente. Hay que ponerle tiempo, hay que decir, si en tanto tiempo no pasan las cosas, o lo subo a cuadrantes superiores o lo mando al cuadrante de la izquierda, que normalmente son esos clientes más chiquitos que ya no van a crecer más pero que te hacen un porcentaje de tu facturación. Y aquí el juego es escalar y servir eficientemente. Porque aquí, si pensamos un poco en los cuadrantes y en las inversiones y los ejercicios de experiencia del cliente, con tus cuadrantes superiores, todo lo que tú hagas se te va a pagar, todo lo que hagas en experiencia del cliente se te va a pagar porque tienes el presupuesto. Es decir, esos clientes ya dejan mucho dinero. Son el 80% de los ingresos. Por definición, como es el 20% de clientes, normalmente no son tantos clientes. Y entonces puedes enfocar muchos recursos y todo lo que hagas ahí, ya sea porque mejoras esa retención del cliente, que ya vimos la estadística, cómo eso se te devuelven ingresos, o porque además puedes empezar a venderles más.
monetizar experiencia del cliente con estos cuadrantes superiores es mucho más fácil. Por eso decimos puntería. ¿A dónde enfoco mis esfuerzos? Ahora bien, los cuadrantes inferiores son súper importantes también porque o los creces, son tus fuerzas básicas, estos clientes de cuadrante inferior derecho, es con quien vas a crecer verdaderamente. Hacia adelante, no te puedes quedar solo con los clientes que ya tienes importantes. Es decir, ahí cualquier cosa que suceda te deja un hueco grandísimo, por eso todo el tiempo hay que estar alimentando. Pero le tienes que dar un foco particular muy intencionado. Y este cuadrante inferior izquierdo, que a veces decimos, a esos clientes que dan mucha lata y que son chiquitos y son muchos, etcétera, hay unas estrategias que ahora veremos, súper importantes que nos pueden empezar a generar en nuestra experiencia. Este cuadrante inferior izquierdo normalmente puede estar contribuyendo entre un 5 y un 8% de venta incremental de lo que hoy tenemos en los objetivos comerciales, que no es nada trivial. Entonces, lo que hicimos fue, con base en esto, analizamos a los clientes de esta empresa de empaque y nos dimos cuenta que era el 8% de los clientes y hacía el 64% del ingreso. Y además podían crecer 1.6 veces lo que hoy tenía. En el análisis de qué tanto podemos crecer. Número dos, teníamos acá 12% de los clientes que hacían una parte del ingreso. Aquí nos sumaba efectivamente el 20%. Fíjense qué interesante. Cuadrante inferior derecho, 20% de los clientes que hacían el 12% del ingreso. No era tanto, o sea, eran más clientes que lo que representaban de ingreso. Sin embargo, su potencial de crecimiento sí era bien alto. Tenían un potencial más o menos de 8 veces de potencial de crecimiento. Y esto fue a través de conversar con los clientes. Es decir, en las entrevistas a profundidad, ahora veremos un poco cómo se ejecutan. Las entrevistas a profundidad nos dimos cuenta de todo el potencial que había ahí. Y ya cuando le pusimos número, pues empezaron a cambiar las cosas, porque ya eran proyectos en sí mismo cada cliente, proyectos de experiencia del cliente, con cada uno de los clientes. ¿Cómo voy a mejorar su experiencia para lograr cuánto crecimiento? Y por último, nos dimos cuenta que aquí había, fíjense esto, 60% de los clientes. Si esto lo llevamos a números, si esta empresa tiene 100 clientes, 8 clientecitos les hace mucho más de la mitad del ingreso. 8 clientes. Mientras que en el otro extremo, 60 clientes les hace solamente el 8% del ingreso. No es que esté mal, es que es la naturaleza B2B. Casi siempre se manifiesta una dinámica parecida a esta. Cómo, la gran pregunta es, ¿cómo te enfocas en estos 20 clientes superiores que te valen mucho dinero hoy y que además puedes crecer hasta en un 60% con estos clientes superior derecho? Y no descuidas, no tienes todos tus esfuerzos solo allá, sino también no descuidas aquellos a los que puedes crecer mucho más y subir a cuadrantes superiores, y aquellos que todo el tiempo te están dando un goteo, todo el tiempo te están dando dinero, son muchos clientes. Si se te va uno o dos de estos clientes, no duele tanto porque están muy pulverizados. Entonces, esa base amplia de clientes, pues vale la pena porque no en todos los modelos de negocio, pero en la mayoría de negocios B2B, tener ese goteo todos los meses, pues te representa el 8% de tu ingreso. Nadie nos podemos dar el lujo de perder ese 8%. Entonces, fue puntería. ¿Cómo se ve esto? Y desde aquí diseñamos el programa de voz de cliente. Entonces, por ejemplo, con estos clientes que hoy valen mucho y podíamos todavía crecer más, decidimos no hacer encuestas electrónicas, sino entrevistas a profundidad. Si vuelvo a mi estadística, si fueran 100 clientes, oye, con 8 clientes sí que tienes que poder hablar, no con una persona dentro del cliente. Definitivamente tuvimos una reunión temprano donde nos decían es que sí tenemos buena voz, B2B, 100%, sí tenemos buena voz de cliente. El problema es que depende quién me contesta dentro de mi cliente. Porque a veces, si le fue bien conmigo, me contesta bien, si le fue mal, me contesta mal, pero no tienen el 360 de la relación con estos clientes importantes. Acordémonos que estos clientes hacen, con esta empresa, hacían el 64% del ingreso. Tienes que poder, es decir, de todas se paga que inviertas para hablar no con una persona, que hables con 4 o 5, con el poder de decisión, con los usuarios allá adentro, con los compradores técnicos. En el caso de este cliente, pues tiene un tema de empaque. En la foto que veíamos al inicio, que veíamos ahí la gente de operación, pues esta gente que está operando todos los días, tienes que saber exactamente cómo viven el tema del empaque. Si tu competidor es más fácil de manejar el producto de ellos que el tuyo.
qué percepciones tienen de la calidad, qué percepciones tienen de la disponibilidad de producto. Si alguien baja siquiera saludarlos y decir, hola, ¿cómo estás? Soy el proveedor de empaque. Eh, y, y darles algo, una mínima experiencia diferente a lo que todo el mundo hace, que es surtir producto y se acabó. Llegan, tratan con compras, a veces con almacén y no mucho más. Esta gente, los usuarios, casi nadie les hace caso. Es una gran oportunidad para mejorar la experiencia del cliente. Ellos al final terminan influenciando la compra. Entonces, con estos clientes tan importantes, tienes que hablar con todos ellos. Tienes que hacer tus planes de acción cliente por cliente. No es un plan general. Tienes que volver con cada cliente y decirle, mil gracias por lo que me dijiste, aprendimos todo esto y esto es lo que vamos a hacer. Y definitivamente una cosa que implementamos ahí que funcionó muy bien fue unas revisiones trimestrales de negocio, donde cada cada 3 meses te sientas con tu cliente y como ya lo escuchaste, le dices, oye, este trimestre te quiero decir cómo vamos. Ahora veremos un poco el detalle, pero te quiero decir cómo vamos. Y lo que implementamos fue, con estos clientes tan importantes, una reunión con diferentes personas del cliente, en la sala de juntas del cliente, y entonces estaba el tomador de decisión, estaba algún usuario, estaba el comprador económico, técnico, etcétera, y le decíamos, ven, te quiero decir un poco lo que aprendimos. Mil gracias por lo que nos dijo todo el mundo. Esto aprendimos, esto estamos haciendo. Además, te quiero hablar un poco de mis números de eficiencia que he tenido contigo. Te he surtido en tiempo tantos pedidos, etcétera. Además, te quiero contar de nuevos productos que tengo. Y entonces estas reuniones empiezan a ser muy estratégicas. Y el cliente al interior alineas a todo mundo porque a lo mejor con uno de los usuarios te fue mal, pero con los otros siempre te ha ido bien. Alineas las expectativas y alineas la percepción. Dices, oye, no está tan mal como tú pensabas. Ven, te voy a contar la otra parte de la historia. Y esto de manera siempre, como decíamos, muy humilde, muy servicial hacia todo se trata de cómo te sigo agregando más valor. Ahora les cuento los resultados, pero sí que sí, todo nuestro punto es invertir con este cuadrante superior derecho desde escuchar más a profundidad y dedicar buenos recursos a los planes, siempre te va a pagar. Ahí hay buen dinerito siempre. Cuadrante superior izquierdo, un poco la misma dinámica, de pronto con menos intensidad. Con ellos no escuchábamos 4 veces al año, un par de veces al año. Y algunas encuestas, ahí sí, no entrevistas, sino encuestas automatizadas, en ciertos momentos de verdad, a la entrega, por ejemplo, cuando después de que se presentaron una queja o en alguna visita técnica, en ciertos momentos prende sensores que tú puedas estar escuchando al proceso todo el tiempo. De pronto no entras tan a fondo con todos los jugadores clave. Ahí, por ejemplo, ya no hablábamos con los influenciadores de compra, pero siguen valiendo mucho dinero estos clientes. Y los planes de acción, definitivamente, cliente por cliente. Y las sesiones, pues no trimestrales, pero sí semestrales. Pero esto es mucho relacionamiento con el cliente, muy bien estructurado, muy cerquita de ellos. Escuchar a fondo, escuchar 360. Con los clientes de cuadrantes superiores, los que hoy hacen el Pareto, sí o sí tienes que hablar con una variedad de personajes dentro de tu cliente. Imagínense el mapa del FBI, ¿no? Cuando se ven ahí todos los sospechosos y se ve todos los hilos conectando unas cosas con otras, sí tienes que ver a tu cliente. Tu cliente no es una empresa, tu cliente son personas. Y esas personas las tienes que identificar. ¿Quién es quién? ¿Qué esperan? ¿Qué valoran? ¿Cómo lo han vivido? Con estos cuadrantes superiores, hacer ese ejercicio siempre se va a pagar porque valen mucho dinero. Cuadrante inferior derecho. Igual, entrevistas a profundidad, pero el foco de la entrevista es qué debemos hacer para tener más negocio contigo. Desde experiencia del cliente, tú entras y le dices, oye, ¿cómo te va hoy? ¿Y tienes planes? ¿Tienes planes para nosotros a futuro? ¿Cómo se ve eso? Sale mucha información ahí y ahí tienes muy buena mirada para ver con quién sí vas a poder profundizar y con quién. Y por último, cuadrante inferior izquierdo, pues encuestas electrónicas, ahí sí mail, porque no te alcanza para hacer una entrevista, el valor de cada uno de estos clientes probablemente no es tanto. Eh, Contactos que tengas disponibles y harás tu gestión de base de datos y las acciones son acciones más reactivas, o sea, no vas a hacer con cada uno de estos clientes una reunión donde le presentes, no. Si sale un problema, le llamas, oye, mil gracias por lo que me dijiste, ven, te soluciono, pero no es tan proactivo. Entonces, el diseño de voz de cliente y el diseño de acciones depende mucho en qué cuadrante vives.
porque no es el mismo dinero que tienes disponible presupuestalmente hablando para ejecutar CX con todos los clientes. Entonces, por eso decimos puntería. Temas que sucedieron de manera muy ágil. Estos son algunos entregables que tuvimos con ellos, es decir, aprendizajes. Lo que aprendimos con este cuadrante superior derecho es lo que ellos esperan de ti es que hagas un plan de negocio conjunto. Y hay una serie de detalles que el propio cliente nos decía, esto es lo que yo necesito. ¿Tú quieres vender más conmigo? Tienes que hacer este tema. Tienes que venir a mi planta y hacer un análisis a profundidad. Necesito personal in-house que sea dedicado, porque tu competencia lo está haciendo. Necesito que me des ciertos precios exclusivos. Necesito que hagas reuniones estratégicas de muy alto nivel. Estos clientes que hoy no van a crecer, lo que esperan es servicio de primera. ¿Y exactamente qué significa servicio de primera para ellos? En el caso de este cliente, altos inventarios. También me están pidiendo personal in-house. Oye, necesito que me des capacitaciones, que me actualices. Importantísimo. ¿Qué necesito para venderle más a estos clientes? Estos son los hallazgos de los propios clientes nos dicen qué hacer. Entonces, oye, necesito que vengas y visites no solo a mí, sino a mis propios clientes para que tú los convenzas de que tu producto es mejor en mi línea de producción que los de los demás. Tienes que salir conmigo, tienes que darme soporte en las implementaciones, etcétera. Es decir, era ayúdame a que te ayude. Ven y vamos de la mano juntos a convencer al mercado. Eso es lo que están pidiendo estos clientes en este caso. Y abajo era, dame un portafolio bien eficiente. Y vamos, tú con que me atiendas, como con que me tengas una línea 01800, donde yo llame y me contestes, a la primera llamada me contestes y me resuelvas, yo con eso tengo. No necesito mucho más. Y entonces, estratégicamente, el equipo de experiencia del cliente acomodó los esfuerzos dependiendo de las expectativas de cada grupo de clientes. Finalmente, ellos, decíamos, pasaron de ser un jugador de nicho, un poco con lo que aprendieron, y ahora les cuento un poco las estrategias que implementaron, lograron un crecimiento, ellos estaban creciendo 30% anual cuando la industria estaba creciendo más o menos al 5 o 7%. Y esto lo mantuvieron por 4 años. Yo he visto pocas empresas tan B2B, tan cliente céntricas como ellos. Estaban definitivamente convencidos de que el camino era por tener una experiencia superior en la industria. Eh, con lo que aprendieron, ellos reinventaron su modelo de negocio. Es decir, se dieron cuenta que necesitaban no vender empaque. ¿Se acuerdan que decíamos es un mercado comoditizado? Parece que todo se trata de precio. No es cierto. Aprendimos con todas estas conversaciones, aprendimos que había muchos lugares de valor agregado para diferentes personas. Por ejemplo, la maquinaria de empaque, dámela en comodato. Yo te firmo un convenio. Yo te garantizo tanto volumen. Déjame esto en comodato, préstame la maquinaria. Cuando se hicieron los modelos financieros, eso se pagaba solo por los consumos. Inventarios de seguridad. ¿Cómo negociamos esos inventarios? Pero como tienes ya muy asegurado el consumo, lo puedes hacer. Oye, no me cobres el mantenimiento. Para los cuadrantes superiores, los cuadrantes inferiores, vendamos pólizas. Entonces, se repensaron el modelo de negocio dependiendo los tipos y expectativas de clientes, dependiendo qué tanto me alcanza con un grupo de clientes o con otro. Eso les permitió blindar y crecer unas cuentas clave importantísimas. Mucho del crecimiento vino por aquí. Con esos clientes que no les habían podido vender, se liberaron de 3 o 4 clientes que les estaban consumiendo muchos recursos, hicieron unas renuncias con mucha conciencia porque terminaron de entender que no iba a haber crecimiento ahí. Y entonces dejaron de sacrificar ese margen. Y eso les permitió asignar los recursos para crecer a otros clientes de manera mucho más efectiva. Y al final, esos clientes pequeños, lo que hicieron, al final, aprendiendo todo esto, lo que implementamos fue un par de personas, que nosotros le decíamos venta interna, un par de personas, en mi escenario que son 100 clientes, hablando a 60 clientes. Todos los meses, diario tenían que hacer 5 o 10 llamadas a saludar a esos clientes chiquitos. Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué más no me has pedido? ¿Qué necesitas? De repente había inventario de producto que no había salido. Oye, ¿cómo has estado? ¿Cómo van las cosas? ¿Sabes que tengo aquí un poco de inventario? Pensé en ti porque creo que te puede servir. Es una mirada de mucho servicio proactivo, de atención, de estar muy presentes con estos clientes, pero a muy bajo costo. Sistemáticamente, mes a mes, con este grupito de clientes, este equipo, logra cerrar la brecha de, oye, estamos 6%, 6% por debajo de llegar al presupuesto.
ellos logran y cierran esa brecha con ese tema proactivo. Pero fíjense que es de bajo costo. No hay visitas a los clientes. Entonces, los modelos de experiencia se adaptan dependiendo tu grupo de clientes. Ellos lo lograron bastante bien. Un, un siguiente, un siguiente ejemplo que aquí yo les quiero ilustrar mucho eh, la pertinencia de escuchar a profundidad. Entonces ellos pues estaban este cliente es un cliente de servicios profesionales, como lo vimos al principio, muy enfocados en ciberseguridad y en tecnología mucho hacia el sector financiero. Eh, pues mucho expertise que no le estaban pagando tan bien, unos proyectos bien largos, bien complejos, con mucho costo de operación. Entonces, pues bien difícil traer clientes nuevos y mucha dificultad para profundizarlos. Su tiempo estaba tan dedicado a operar bien esos proyectos, esos proyectos que costó tanto venderlos, que son bien complejos, que básicamente la operación se comía todo. Entonces no había tiempo de ir a hablar con los clientes y decir, ¿qué más necesitas? Entender más a profundidad a sus clientes. El proyecto se los comía, cada uno de esos proyectos. No tenían ni recursos ni tiempo, ni mucho menos atención o energía para ir a entender más a su cliente. Y entonces, CX estaba muy enfocado en cumplimiento de estándares. Como son tan altamente regulados, pues era cumplir estándares. Un poco cómo se le fue dando la vuelta a este escenario, ¿no? Definitivamente, esto es bien importante para toda la audiencia. Uno de los principales objetivos de los programas CX no es ayudar a las empresas, es ayudar a las personas que trabajan en las empresas. Tienes que ayudar a los colaboradores de tu cliente a que sean exitosos en su propio trabajo. Los tienes que llevar de la manita. Hoy día esto se llama Customer Success. Eso empezó con la industria del software, pero hoy Customer Success es importantísimo para cualquier empresa B2B. ¿Qué es Customer Success? Administrar el éxito de los colaboradores de tu cliente. ¿Qué tanto conocen tu producto? ¿Qué tanto lo usan bien? Piensen en Excel. Piensen en Excel. Todos tenemos Excel. ¿Y qué tanto usamos Excel? Nosotros somos clientes muy chiquititos, pero si tuviéramos un peso específico para Microsoft, pues sí que esperaríamos que alguien nos dijera, oye, necesito una junta contigo, quiero ver cómo lo estás usando, cuáles son tus retos y te quiero decir cómo lo puedes usar mejor. Y te tengo este plan de formación para que uses mucho mejor Excel y para que le saques todo el jugo y luego ahora cómo le conectes inteligencia artificial y etcétera. Claro que nunca lo dejas porque te están haciendo exitoso, te están haciendo la vida fácil. Esa es la labor de CX en B2B, hacer a los clientes bien exitosos. Y los programas de Customer Success que se implementan muy bien tienen un retorno sobre inversión del 90%, más del 90% en un periodo más o menos de 3 años. Este es un dato de Forrester súper importante. Aquí hay mucho dinero. Entonces, entendiendo muy bien las expectativas de los clientes, es decir, dividimos un poco lo que para ellos significa valor, para las personas dentro de nuestro cliente significa valor, y decían, a ver, hay cosas mínimo esperado. Y tenemos unos atributos ahí, pues sí, muchas veces nos presentamos como es que yo tengo el mejor producto, tengo el mejor talento, estoy certificado. Sí, en voz de tu cliente, eso es lo mínimo. Eso no te va a ganar ningún premio. Eso es lo mínimo. Ahora, ¿qué si te da una ventaja competitiva? Todo esto es voz de cliente, las implementaciones efectivas, etcétera. ¿Y qué me va a dar liderazgo? Lo importante es cuando medimos, nos dimos cuenta que en mínimos esperados y en unos poquitos cosas de ventaja competitiva, de ahí venían sus clientes molestos. Es decir, había un tema de mínimo esperado que no estaban cumpliendo. Y además había unas cosas de ventaja competitiva que la resolutividad la tenían que acelerar mucho. Y también aprendieron que había unos atributos de liderazgo que ellos podían ser líderes en la industria si soportaban técnicamente a sus clientes, esto que les estoy diciendo, hacerlos exitosos. Ellos ya lo hacían, solo que lo daban por hecho. No se habían dado cuenta que eso era una gran ventaja competitiva al nivel de llevarlos al liderazgo de la industria. Y entonces lo que hicimos fue, hablando con estos clientes, mapeamos dentro de la estructura del cliente, del organigrama, a las personas. ¿Quiénes son promotores pasivos o detractores míos? Sobre todo, ¿por qué y qué esperan de mí? ¿Qué espera cada una de esas personas de mí? Y con eso hicimos unos planes de profundización donde ya la métrica es diferente. Ya si tú piensas en mi trabajo es ayudar a mi cliente a ser exitoso, las métricas ya son diferentes, porque entonces tú empiezas a medir qué tanto han adoptado la solución que yo tengo. Ya no es satisfacción, ya no es un tema
pues reactivo de, ¿estuviste satisfecho? No, es mucho más adentro en la labor de todos los días de mis clientes. ¿Qué tanto estás adoptando mi solución? ¿Cuánto tiempo me estoy tardando en que tú le veas valor a esto que te vendí? ¿Cuál es tu salud? Y ahora veremos un doble clic, pero ahí hay una medición integral de salud del cliente. Tener el Customer Lifetime Value muy clarito. ¿Cuánto vale este cliente en el tiempo? Y si yo lo proyecto 2 años más, ¿cuánto dinero es eso? Y por supuesto, cruzar todo esto con los indicadores de recomendabilidad. Nosotros usamos mucho Net Promoter. Actividades para que estas métricas empiecen a mejorar. Simplemente un proceso de cambio de estafeta. O sea, el vendedor es normal, vende y después eso se lo entrega a operaciones y nunca hay un proceso donde esta es la expectativa del cliente, estas son las personas, esto es lo que yo le prometí, etcétera. Ese proceso de cambio de estafeta es súper importante. Un poco lo que vimos en el caso pasado, revisiones bien ejecutivas de negocio, programas de educación, entrenamiento y certificación de los clientes. Acordémonos con los clientes más importantes, esto se paga solo. Solo tienes que poder poner los números en dinerito para que sepas cuánto presupuesto puedes sacar de ahí porque cuánto vas a crecer. Tienes que hacer el caso de negocio, pero siempre hay dinero. Aquí siempre hay dinero. Desde CX aquí puedes monetizar mucho. Esto que yo les decía de la medición de la salud del cliente, pues tienes que ver, oye, ¿qué tan frecuentemente usan mi solución? ¿A qué profundidad? Pues si yo me vuelvo al ejemplo del Excel, ¿lo uso diario Excel? ¿Qué tanto uso? A lo mejor uso tablas dinámicas y no mucho más. ¿Qué tantas personas dentro de la organización tienen contacto con mi solución? A lo mejor solamente ciertos usuarios, cuando lo podrían usar mucho más personas. Por supuesto, la voz del cliente, pero mucho qué incidencias he tenido, en cuánto tiempo lo resolví, cómo me está pagando mi cliente. Todo esto, hagan de cuenta que es un check-up médico, como el que nos haríamos cualquier persona que tendríamos que hacernos una vez al año y tener todos tus indicadores de salud. Es lo mismo para tus clientes importantes, sus indicadores de salud. Esto te da otra mirada y te permite entonces tener un contacto muy proactivo, ir a conocer a las personas que no conoces. Con este cliente les quiero contar un resultado que nosotros vimos impresionante. Ellos, un poco haciendo este proceso, adquirieron un cliente nuevo, un banco bien grande, y empezaron más o menos con un proyecto chiquito que valía, para ponerle un poco de números, eso valía $30,000. Haciendo este tema se metieron hasta la cocina. Nosotros decimos un poco vender con gafete o con escarapela, que tú ya puedes acceder a la organización. Literalmente, físicamente, puedes ir a hacer visitas, puedes entrar a hablar con gente, conocer gente, etcétera. Ellos crecieron esto por 10 veces. En 6 meses volvieron con su cliente y le dijeron, te quiero mostrar el mapa de tu organización desde los ojos que yo estoy viendo. Aquí tienes estos proyectos que se están atrasando con tal proveedor, aquí tienes estos otros retos, aquí nadie está monitoreando este otro proyecto, etcétera. Les enseñaron un mapa. Te traigo muy puntualmente ese caso porque solo con ese cliente fue por 10 el crecimiento de, es un cambio de paradigma de necesito vender, traer nuevos clientes a necesito conocer más a profundidad a mi cliente, organizar esa información y después tener unas reuniones muy efectivas para hacer venta a profundidad. Entonces, pues efectivamente lo que lograron fue eso, pero fue a partir de una obsesión por desarrollar a los colaboradores, es decir, como yo te acompaño a que seas bien exitoso. Número dos, esto les generó un ejército, literalmente un ejército de patrocinadores internos, porque todo el mundo quería trabajar con ellos. Decían, oye, fíjate qué bien lo están haciendo. Además me capacitan, me visitan, me están ayudando. Esto es experiencia del cliente en B2B. Tocar a cada uno de los colaboradores de tu cliente y que te importe la opinión de cada uno de los colaboradores importantes dentro de tu cliente. Y por último, gestar una cultura de aquí estamos para ayudarte. No es un tema de la obsesión por venderte y tal, no, a ti persona estoy para ayudarte. Y eso se gestó una cultura dentro de la organización de cómo ayudamos a nuestros clientes. Eso es un gran negocio. Esto se manifestó mucho con ellos. Estoy bien pendiente del tiempo. Dimos unos minutitos al inicio que me están cobrando factura ahora mismo, pero estoy bien pendiente del tiempo y quiero contarles este caso porque este es un caso increíble. El director general esta es una empresa de plantas de tratamiento de agua, tenía el ultimátum de Walmart. Decía, a ver, Walmart se da más del 80% del ingreso, tenían una crisis operativa brutal, brutal, brutal. Fallas constantes, mucha rotación de gente, los procesos de soporte no funcionaban y además, súper importante,
no era trivial, estaban en 180 ciudades diferentes en todo el país. Entonces, operar eso era súper complejo, súper complejo. Los KPIs que tenían era solo de calidad, no tenían nada de escucha del cliente. Y entonces, pues, si vemos esta estadística, la mayor parte de las empresas, de una u otra manera, escuchan a sus clientes. Solo la mitad vuelve con su cliente y le dice, oye, mil gracias por lo que me dijiste. Solo el 30% hace planes, planes contundentes. Solo el 10% asigna un área responsable de tú te vas a encargar de que esto suceda. Y solo el 5% vuelve con el cliente a decirle, mil gracias, esto es lo que voy a hacer. Toda nuestra invitación es ustedes se tienen que meter en la élite del 5%. A eso es a lo que tenemos que apostarle. Este 10% de asignación de quién es responsable de coordinar estos planes de acción, la gran diferencia en esta organización es que fue el director general quien se lo apropió. El director general dijo, ese es mi tema. Yo voy a ver los problemas de primera mano y yo voy a coordinar al equipo para que haya soluciones. Ese es todo el cambio, todo el cambio. Si logramos eso en nuestras empresas, que en la alta dirección se apropien de los dolores, lo demás es mucho más fácil. Claro que la alta dirección tiene que ver que esto es negocio. Por eso todo lo anterior. Siempre hay dinero en B2B. El tema es verlo con esos ojos de cómo lo monetizo. Entonces, pues no voy a meter a fondo en esto, pero lo primero que vimos, todo esto es voz de cliente. Y entonces había, lo que nos decían los clientes es, oye, es que me falta agua, es que me falta, no tengo calidad en el agua, etcétera. Eso está bien, pero ¿por qué? ¿Por qué no? Preguntar a los clientes, oye, ¿tú qué ves que está fallando? Y empezamos a hacer un mapa causa-raíz para llegar hasta las causas últimas, que es lo que más duele. Es decir, si yo soluciono algo abajo, hasta abajo en mis causas raíz, cómo soluciono muchas cosas de golpe al mismo tiempo. Entonces, hacer estos mapas de causas raíz desde la voz del cliente es muy importante. Normalmente en voz de cliente lo que decimos es, ¿qué me están diciendo mis clientes y de qué es lo que más se quejan? Si dijéramos eso, diríamos, pues se quejan de que falta calidad en el agua. Sí, pero ¿por qué? Y entonces desacreditaríamos que 7 personas me dijeron que el supervisor no tiene suficiente capacitación, cuando justo ahí es que vive la solución. Entonces, en B2B tienes que dar una mirada no por volumen de comentarios, tienes que dar una mirada por qué es un síntoma, qué es una causa próxima, qué es una causa raíz. Y entonces salirnos de las gráficas normales de volumetría para entrar más a tener mapas de causas raíz. Eso es súper importante, porque finalmente tus acciones, tú tienes que hacer 3 tipos de acciones. Y aquí llegamos al tema de cómo lo bajamos al accionamiento. Tú tienes 3 tipos de acciones. Uno es tus acciones inmediatas. Lo que decíamos, resolver. ¿Qué es una acción inmediata? Algo que tú te enteraste de tu cliente y que no le tienes que pedir ni permiso ni presupuesto a nadie para solucionar. Esto es importantísimo porque estas acciones te ganan la buena voluntad de tu cliente. Número dos, tienes que hacer planes de trabajo. Tienes que solucionar. Esos planes de trabajo por definición necesitan coordinación de pasos, equipos, recursos. Estos planes de trabajo te ganan la confianza del cliente. Si tú vuelves con tu cliente y le dices, oye, de lo que me dijiste, check, ya hice estas 3 cositas, dicen, uy, qué buena onda. Además de que me escucharon, ya vinieron, me mostraron lo que aprendieron y ya traen 3 cosas solucionadas. Es buena voluntad. Dicen, oye, qué interesante. A ver, cuéntame más. Sí, tengo este plan de trabajo. Eso sí me va a tomar 3 meses, 3 mesecitos, pero lo vamos a solucionar. Si tú ejecutas bien estos planes de trabajo, te ganas la confianza de tu cliente. Y eso te pone en un lugar súper importante para poder hacer cambios estructurales. Cambios que van a necesitar a veces cambio del diseño organizacional, a veces cambio de políticas o de tecnología, incluso cambios, como veíamos antes, al modelo de negocio. Te compra tiempo. Este orden de las acciones inmediatas, planes de trabajo, te compra tiempo para que puedas tener la cooperación de tu cliente y puedas entonces ir a los cambios estructurales con mucha contundencia. Lo necesitas, lo vas a necesitar, no puedes accionar todo al mismo tiempo. Entonces, importante que dividan las acciones así. Cuando lo veíamos con este cliente, sin meterme al detalle, decíamos, oye, estos temas de capacitación al operador y tiempos, sí lo podemos hacer muy pronto. Este otro tema depende de ellos. O sea, porque si la gente que trabaja en el Walmart en panadería tira grasa, eso mata la bacteria de la planta de tratamiento. Entonces es cuando decimos, oye, cliente, ayúdame a ayudarte. Esos son planes de trabajo. Y había unos temas mucho más estructurales. Pero lo que se ganó fue muy buena voluntad con el cliente para trabajar, tener una relación muy colaborativa.
Les quiero mostrar esta evidencia que es bien interesante. Es una hojita a mano, si ustedes ven esto, formato de expectativas y acuerdos. Se le entregaba la voz del cliente a cada uno de los supervisores y de los operadores de las plantas. Y les decíamos, dime qué aprendiste. Con este entregable, ¿qué aprendiste? ¿No? Les dábamos su entregable particular, el de su planta que operan. Y ellos decían, aprendí ABCD. ¿Listo? Entonces vas a ir con tu cliente interno y le vas a decir, aprendí todo esto. Y te vas a comprometer con unas acciones. Fíjense cómo está el sello de la tienda, la firma de todo mundo, es oficial esto. Oficial. Esto se tiene que ejecutar. Y estas hojitas que son a mano, fíjense que no es nada de la NASA, es disciplina de que la gente se comprometía con su cliente y por detrás, en cabeza del director general, hay un equipo creando una fábrica de soluciones. Diciendo, si tú tienes un problema con las trampas de grasa, la solución ideal es esta, ten, ya te la doy lista. Y entonces iban creando manuales de solución para que los operadores y los supervisores pudieran solucionarle a su cliente, porque ellos se van a comprometer. Si se comprometen y no solucionan, todo sale peor. Tienen que estar respaldados por esos manuales de solución, pero al final quien se encargue de solucionar son ellos. Este compromiso hizo absolutamente toda la diferencia, porque entonces el cliente sí percibía los cambios y los percibía muy pronto. Y lo que sucedió es que cuando veíamos los KPIs de los supervisores, los KPIs de voz de cliente se hablaban muy bien con sus KPIs operativos. A quien le iba bien en voz de cliente le iba muy bien en todos sus KPIs operativos y al contrario. Y entonces cuando se presentaba esto en las plenarias con los equipos, decían, vamos, libro abierto, ¿quién está en qué nivel de satisfacción, recomendabilidad de su cliente y sus KPIs operativos? ¿Y qué vas a hacer para mejorar? Y entonces era un tema de rendición de cuentas. Ya te di el proceso para que vuelvas con tu cliente, ya te di tu manual de soluciones, lo tienes que ejecutar y además que sepas que lo estamos monitoreando. Y eso convirtió completamente la cultura a una cultura de mucha responsabilidad, de mucha ejecución, de mucho compromiso con el cliente. Finalmente ellos, de estar a punto de perderlo, ellos tenían más o menos 180 plantas en ese momento, Walmart les terminó dando todas las plantas del país, que eran más o menos 700. Básicamente todo sucedió porque los propios gerentes de tienda decían, oye, porfa, ya hablé con mis colegas de otras tiendas y me dicen que les está yendo súper bien con ese proveedor. Porfa, mándamelo, ¿no? Para que me opere a mí también mi planta, para que yo no tenga tantos problemas. Entonces, a partir de esos patrocinadores internos, tuvieron un crecimiento orgánico increíble. Se pusieron la métrica, tenemos que resolver problemas en menos de 48 horas. Pero fíjense cómo no nada más es decir, una cosa sería decirle al supervisor, tienes que solucionar en menos de 48 horas. Sí, pero ¿cómo lo vas a habilitar para que lo pueda hacer? Y ahí es donde entra todo el tema de poder hacer el análisis causa-raíz y tener un proceso de generación de soluciones. Cargo de quien puede tomar decisiones al más alto nivel. Ahí está el éxito. Porque si no, pues la gente se frustra mucho. Le pones un KPI del cliente y le dices que tiene que solucionar en menos de 48 horas y no le da las herramientas, no va a pasar nada. Mucha frustración, se va a exacerbar el problema, de hecho. Entonces, a veces desde CX, si entramos sin dar herramientas, somos parte del problema. A veces hacemos más daño que bien. Tenemos que poder habilitar a los equipos para que vayan y solucionen de cara al cliente. Sí implementar las métricas, sí hacer el análisis, pero habilitar esos procesos. Entonces, no somos en CX, no somos los que nos enteramos del chisme y pasamos el KPI y quién lo está haciendo mal. No somos esos. Somos los que aprendemos, coordinamos las soluciones y ayudamos a que se implementen los procesos de cara al cliente. Eso es lo que tenemos que hacer. Finalmente, eso deja mucho dinero. Y eso al final creo que lo más importante con este cliente con esta empresa fue que sí se gestó una relación colaborativa bien profunda. Como los equipos de Walmart percibieron el compromiso que tenían y todas estas acciones dijeron, oye, ¿cómo te ayudo? Y se hicieron equipos colaborativos para que en conjunto solucionaran temas mucho más estructurales. Y creo que eso fue lo más importante de todo, una verdadera relación colaborativa con sus clientes. Entonces, este es el tercer caso. Ojalá que quisimos ilustrar un poco de puntería, después diseño de escucha, y después cómo ir bajando todo eso a acciones. Y contundencia y un poco los resultados que se pueden lograr. Nosotros les vamos a mandar esta grabación, pero aquí en la página pueden descargar contenido
para que tenemos aquí algunos ebooks que les pueden ayudar mucho como a seguir enterándose cómo hacer estas transformaciones CX que logren resultados de negocio. eh, y además, porfa, quien esté interesado en tener una conversación, este webinar lo patrocina Óptimo, que es la consultoría donde yo trabajo. Yo soy el director de consultoría para Latinoamérica. Y porfa, lo que necesiten, pues conversemos, ¿no? Conversemos un poco. Cualquier duda, seguramente van a salir dudas de este webinar, etcétera. Escríbanos, estamos bien pendientes de ustedes. Y agradecerles muchísimo el tiempo. Nos tomamos la hora completa. Empezamos ahí 5 minutitos después. Y mil gracias a todos por la paciencia, por quedarse hasta ahora. Esperamos que haya sido de mucha utilidad.